Boas noites, benvidos a Sin Cita Previa. Unha noite máis estou con ustedes para comentarlles temas relacionados ca sanidade. Xa saben ustedes que este é un programa que nace da colaboración de Telemiño e do Colexio Oficial de Médicos de Ourense. Hoxe vamos a falar da hospitalización na casa, da hospitalización a domicilio, e para iso temos con nós o Dr. Alfonso Cejudo, que é o responsable desta unidade no Complexo Hospitalario Ourensán. Boas noites. Hola, buenas noches. Como es habitual en nuestro programa, hemos sacado las cámaras a la calle, les hemos preguntado a los ciudadanos, en este caso, si conocían lo que era la hospitalización a domicilio. Vamos a ver las imágenes y después las comentamos. Pois non, a domicilio non. No, sí que lo llevan bastante bien, van los médicos a casa, mandan una enfermera para hacer... yo no lo necesité, pero por lo que oigo, sí. Porque aún ando en eso y estoy encantada de la vida. Vinieron a hacer las curas a casa mucho tiempo y muy contentos, que se operó. Yo ya llevo 3 años que estoy yendo a la residencia, al hospital y a todo eso, que estoy yendo todos los meses, voy una vez o dos. Y estoy encantada de todos. No sabía que existía entonces, pero bueno, muy bien. No, bueno, conozco que existe, sí lo conozco, pero no lo he utilizado ni sé cómo funciona. Pois non. Está bien, me parece que lo querían suprimir, ¿no? ¿O no? Ah, bien. Está muy bien para la gente que lo necesita y es urgente, bastante urgente. Me parece una cosa muy positiva. Parece que es por donde hay que ir para ahorrar muchísimos gastos. Yo mismo tengo a mi madre un pouco neste sentido. Son médico, estuve traballando na residencia, no que no hospital, e a verdad que funciona bastante ben. Creo que unha das mellores cousas que poderon montar, máis que nada porque todo o que é o paciente podese beneficiar dunha continuación dos cuidados que se lle ofrecen no hospital nunha casa, a través dun médico, a través dunha enfermera, sin prolongar os cuidados nun hospital. Algúnas veces a xente tende a pensar que os cuidados no hospital que son os mellores. Moitas veces a persona está moito máis cómoda, está moito máis tranquila na casa, falando sobre todo da xente máis maior, que é o que nos atangue, a parte que evitamos moitas infeccións nos pacientes. Cando están ingresados, suelen infectarse de bacterias ou incluso virus que hai dentro dos hospitales e que, sin embargo, se estuveran nas súas casas, non serían candidatos a infectarse por eso. Bueno, pues ya hemos visto un poco la opinión de la gente. Había por una parte un grupo de gente que no sabía muy bien a qué se refería la pregunta, porque posiblemente nunca tuvieron la necesidad de su utilización, pero lo que se traduce de la encuesta es que la gente que lo ha utilizado, la gente que lo conoce, que lo ha usado alguna familia, la opinión es buena, lo cual desde el punto de vista de ser tu responsabilidad es algo que te debe de agradar. Pues sí, la verdad, me produce alegría ver ese tipo de opiniones. Primero, hospitalización a domicilio yo pienso que es una pequeña desconocida, una gran desconocida, porque tampoco su existencia es muy larga, como otro tipo de medicina clásica y sobre todo la hospitalización convencional. Pero la hospitalización a domicilio, ¿qué es eso? Hospitalización en casa, tiene tantas ventajas y oferta tantas comodidades a los pacientes y a los familiares que yo pienso que igual que en el siglo XX probablemente la revolución asistencial fue la implantación de los sistemas de emergencias a nivel nacional, yo pienso que en el siglo XXI la genómica, la tecnología y la hospitalización a domicilio probablemente sea la revolución asistencial de este siglo. O sea, creo que es un modo de hacer medicina con un futuro impresionante. ¿Cuáles son los procesos más habituales que se benefician de la hospitalización a domicilio y cómo se gestiona, quién hace la indicación, cómo se valora este tipo de demanda asistencial? El tipo de patología que predomina ahora mismo en hospitalización a domicilio son las patologías crónicas agudizadas o bien lo que nosotros llamamos evitar el ingreso hospitalario o hospitalización de sustitución, o bien la otra política que es políticas de alta precoz, tanto a nivel quirúrgico como a nivel médico. Y suelen ser pacientes pluripatológicos que nosotros los clasificamos a través de un test que llamamos NECPAL, es decir, pacientes que habitualmente o son subsidiarios o van a ser subsidiarios de cuidados paliativos
y ese es el gran centro de nuestros pacientes ahora mismo. Bueno. También una parte importante es ese enfermo que se opera, está 3 o 4 días en el hospital y después se puede ir para casa con unas curas o un cuidado o una vigilancia, ¿no? Efectivamente, como la hospitalización a domicilio es eso, hospitalización, si es una política de alta precoz, haríamos los mismos cuidados o similares cuidados en casa que lo que se hacen en el hospital. Entonces se puede adelantar el alta, se pueden evitar, como bien ha salido en la encuesta, algún tipo de infecciones cruzadas, hospitalarias, y sobre todo se devuelve al paciente a su entorno. Y devolverlo a su entorno implica muchas cosas: bienestar físico, bienestar psíquico, evita en gente mayor desorientaciones, mejor nutrición. No es que la nutrición de los hospitales sea mala, sino que el gusto de la gente hospitalizada no es el mismo que en casa. No es lo mismo comer su comida en casa y estar en su medio, estar en su cama y estar en su entorno con su familia. Y eso, aparte de que beneficia muchísimo el aspecto psicológico, también evita muchas complicaciones que se pueden producir a nivel hospitalario. Desde el punto de vista de la estructura familiar de ese posible paciente en domicilio, ¿qué se exige? Porque hoy uno de los grandes problemas es o la soledad de la persona mayor o, aunque sea un matrimonio de ancianos, pero los dos muy ancianos. Muy ancianos. ¿Qué es lo que se exige para poder hacer esa hospitalización de infraestructura familiar, ¿no? Antes de hacer una hospitalización, una valoración clara, hay unos criterios de seguridad que indiscutiblemente nosotros tenemos que garantizar. Primero, que siempre un diagnóstico sea establecido. Segundo, que la situación clínica del paciente sea lo suficientemente estable, aunque precise oxígeno y nebulizaciones y antibioterapia intravenosa, incluso fluidoterapia intravenosa, que mantenga un grado de estabilidad, que no se prevea, por supuesto, ningún ingreso próximo en una unidad de cuidados intensivos o cosas parecidas, ¿no? Y después la parte fundamental social es que el domicilio sea adecuado, que cumpla las condiciones mínimas de higiene, y tiene que haber un cuidador principal que es nuestro interlocutor directo para poder y que acepte la hospitalización a domicilio como tal. La hospitalización a domicilio, siempre digo lo mismo, es un derecho pero no un deber, es voluntario, es una situación voluntaria. Entonces, en esa entrevista que realizamos con los familiares es donde valoramos todos los aspectos. Los médicos son nuestros, pero los sociales y los del cuidado principal es la entrevista que realizamos con la familia. Y después de la aceptación voluntaria de ese ingreso, los resultados son pues esto que vemos en las encuestas, realmente buenos. ¿Con qué recursos cuenta la unidad que tú diriges en estos momentos? Ahora mismo somos 5 médicos en la unidad, 8 enfermeras y 5 vehículos. Y los vehículos están medicalizados, lógicamente. Y un secretario, y ese es exactamente ahora mismo. ¿Y qué radio cubrís en el momento actual? ¿Hasta dónde llegáis? ¿El núcleo central de Orense, todo el ayuntamiento, ayuntamientos periféricos? Es amplio, es amplio. El complejo hospitalario de Orense ahora mismo creo que tenía unos 240.000 habitantes aproximadamente, dependiendo de nuestro complejo hospitalario. Nosotros hacemos una cobertura ahora de 176.000 habitantes. Por supuesto, cogemos Orense capital y todos los concellos que están alrededor, y después cogemos los 2 concellos con más gente que hay, que es Ribadavia y Carballino, y todos los concellos que están en el camino. De tal manera que hemos llegado a cubrir eso, el 72% de la población que cubre ahora mismo el complejo hospitalario de Orense. No sé, pero así haciéndome una abstracción, si un médico, una enfermera o un enfermero tiene que ir a Carballino, pierde la mitad de su jornada laboral. No. ¿O aprovecháis y tratáis de ir volando por el camino? Tenemos las autopistas, entonces como está sectorizado, sí. Los médicos lo tenemos dividido en 4 sectores. Entonces, uno de los sectores es Ribadavia y Carballino y los concellos que están por el camino. De tal manera, la carga de trabajo, el número de pacientes que atienden es menor que los que atienden en Orense Centro, evidentemente por razones de tiempo. Pero en una actividad en esas zonas se pueden ver 8 o 9 pacientes al día. Y estoy hablando, digo, Carballino y Ribadavia y alrededores. Cuando organizáis la asistencia a un paciente,
se garantiza la asistencia diaria, incluidos fines de semana. Y nuestra cobertura son 365 días al año. Trabajamos todos los días del año. Y nuestro horario de trabajo es de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Y fuera de ese horario es el 061 quien se encarga de la asistencia. Ahora, como todo está informatizado, pasamos un listado diario al 061 de los pacientes que tenemos con las patologías, y la historia clínica la pueden consultar en llenos, de tal manera que garantizamos la continuidad asistencial todos los días del año. Ese cuidador principal, ese interlocutor, ¿tiene posibilidad de acceder a vosotros a través de un teléfono bien centralizado del médico o el personal de enfermería que...? Sí. En el momento del ingreso se le facilita un listado telefónico de médicos y de enfermería sin intermediarios, porque son teléfonos directos, no pasa por centralita, y el interlocutor siempre va a ser un médico, el que coge el teléfono para decir qué problema tiene. Aparte de la visita diaria, a no ser que sean curas programadas cada 48 horas, cualquier incidente que ocurra durante el día es comunicado y se acude a llamada, efectivamente. ¿Qué tipo de formación específica hacéis dentro de tu unidad para hacer este tipo de trabajo? Es decir, ¿qué tipo de formación, perfil tiene el personal de enfermería y médico de esta unidad? Vamos a ver, el personal vamos a hablar primero de los médicos. Los médicos tenemos dos perfiles fundamentales, que proceden médicos de familia o medicina interna. Mi caso es raro porque un intensivista metido en estos lares es un poquito más raro, ¿no? Pero fundamentalmente es medicina interna y médicos de familia. Todos mínimo con una experiencia hospitalaria, de trabajo hospitalario de 10 años. Y todos con habilidades específicas en técnicas médico-quirúrgicas, hablando de cirugía menor. Me refiero a desbridaje de heridas, cura de heridas, diagnóstico de heridas, aparte de toda la formación médica. Y hay formación específica yo creo que en temas muy importantes. Primero, en enfermedad pulmonar crónica. Es algo que tenemos una puesta al día casi permanente, porque es un tipo de pacientes que vemos con mucha frecuencia. Insuficiencia cardíaca es la otra gran parte. Diabetes, metabolopatías, que cuando hay un proceso agudo siempre se descompensan. Y después una formación muy específica en cuidados paliativos, porque los cuidados paliativos en domicilio, en situaciones que precisan hospitalización o situaciones terminales, están también en nuestras manos. Este tipo de asistencia organizada, centralizada, ¿sería factible en su momento poderla extender a otra parte de la provincia? Sobre todo me refiero, dado el envejecimiento de nuestra población, las dificultades para desplazarse a los centros hospitalarios, ¿sería una forma esta de facilitar el acceso a la asistencia? Por supuesto que sí, y además hemos terminado lo que nosotros llamamos el libro blanco de la hospitalización a domicilio para Galicia, ya no para Ourense, ni para Coruña, donde el objetivo sería llegar al 100% de la población en Galicia. Llegar al 100% con la dispersión y en los pequeños sitios es complicado, pero lo que sí se puede hacer dentro de los distintos niveles de tipo de hospitalización, alguna modalidad seguro que se podría incluir. Y hablo de modalidades que hasta ahora son marginales, que son modalidad de asistencia compartida. Estamos hablando de asistencia compartida con atención primaria, que en este caso serían procesos patológicos menos complejos o mucho más sencillos, o lo que nosotros llamamos asistencia de asesoramiento. Con este tipo de, más la incorporación de la tecnología, que la tendremos dentro de poco, espero,
se podría cubrir casi el 100% de la población de Galicia. Sí, esto te quería preguntar, ¿cómo es vuestra relación con el personal sanitario de atención primaria? Porque parece que hay ahí algún sitio en que parece que deberíais de compartir asistencia o por lo menos compartir procesos. ¿Cómo funcionáis en este sentido? Pues ahora mismo cada vez mejor. Cada vez mejor. Hablando de porcentajes de pacientes que nos proceden directamente a atención primaria, lo que antes era anecdótico, ya vamos por un 15% este año, de pacientes que cogemos a propuesta de los médicos de atención primaria. Y la colaboración cada vez es más fluida, la llamada y la respuesta también es rápida, es telefónica, estamos a disposición de cualquier facultativo de la provincia y, por supuesto, esto va a ser una parte muy importante de nuestro futuro asistencial, y ya lo está siendo. Esto es un presente ya. Sí. Una cuestión, si alguien se va a operar fuera o atender a un proceso fuera de Orense, porque es algo que aquí no se hace, pues estoy pensando en cirugía cardíaca, cirugía pulmonar, etcétera, etcétera. Si ese paciente viene, le dan el alta en su hospital, también hay la posibilidad de hacer un seguimiento a domicilio. ¿Y cómo tiene que hacer esa familia o ese paciente para solicitarla? Muy fácil, eso ya lo estamos haciendo. Como ese tipo de cirugías que se hace son en grandes hospitales donde tienen hospitalización a domicilio, a su vez, habitualmente la comunicación nos viene por dos vías. Directamente de la hospitalización a domicilio de otro hospital, entra en contacto con nosotros y aceptamos el ingreso, o bien a través del servicio que remitió al paciente a un hospital de referencia, que se lo quieren devolver y le ofertan la posibilidad de seguimiento en hospitalización a domicilio. Eso ya lo estamos haciendo. Concretamente ayer recibimos un paciente de Coruña después de un posoperatorio muy complicado. Me gustaría dejar clara una cosa. ¿Esto no se hace por ahorrar dinero? No. Se puede ahorrar o no, no lo sé, pero no es el fin, porque muchas veces hay cierta suspicacia en este tipo de planteamiento. Dicen, no, esto que quieren que non gastemos diñeiro no hospital. No, y además es una pregunta que viene, no estaba preparada, pero me alegro que me la hagas como se dice por ahí. Vamos a ver. La hospitalización a domicilio, hablando de a nivel económico, exactamente hicimos un estudio económico de lo que supone respecto a la hospitalización convencional, y exactamente supone un costo del 65% de una hospitalización convencional. Y además, contabilidad analítica. Esto fue un estudio serio por el proyecto ese del libro blanco famoso y la extensión a toda Galicia con tecnología. Estos eran los datos. Pero la hospitalización a domicilio nació con un objetivo. Y además que lo ponemos en todos los libros de hospitalización a domicilio. Creemos que la parte más humanitaria de la medicina, o sea, la hospitalización a domicilio, el objetivo es favorecer al paciente, facilitar el proceso patológico al paciente en un medio que sea muy adecuado y sea muy amable y que no suponga hostilidad respecto a lo que pueden sentir al estar en un hospital, facilitar al paciente primero, segundo a la familia, una comunicación directa, fluida y diaria, además, y con ese efecto secundario, que tiene un efecto secundario que para mí es maravilloso, es mucho más barato además, lo cual nos abre la posibilidad, es muy fácil vender a la propia administración ese tipo de asistencia porque todos son ventajas. Nuestros límites son cuidador principal, que la vivienda sea muy adecuada, y que la situación de estabilidad sea suficiente para no estar previsto tener una complicación grave en domicilio. Cuando empezasteis a funcionar, ¿cuál fue la reacción y cuál ha sido la evolución de los médicos de hospital? Es decir, ¿creían que perdían una parte de control del proceso? ¿Les costaba asumir que teníais esa capacidad de poder atender al paciente igual que en el hospital? ¿Cómo fue esa evolución? Yo creo que nosotros somos unos grandes desconocidos, hasta dentro del propio hospital. Y la demanda de los servicios de nuestra asistencia es muy variable, muy variable. Hay servicios donde la relación es continua y permanente y nos demandan nuestra asistencia, y otros, no sé por qué motivo, la demanda es muy baja. Y yo he analizado y he pensado, ellos pueden pensar que somos competencia, y yo siempre digo, nosotros no somos competencia de nadie,
Segundo, ellos pueden pensar que no tenemos la capacitación adecuada para atender las patologías que ellos no tienen a nivel hospitalario. Inicialmente, con mi procedencia, me refiero de especialidad, a mí me cuesta mucho pensar eso, pero es que la formación del equipo médico que tenemos está tan cualificada que tampoco creo que sea motivo. La verdad es que no tengo respuesta a esa pregunta, pero me la he hecho yo más de una vez. Te la he hecho más de una vez. Sí. ¿El futuro de esta especialidad hacia dónde va? ¿O dónde lo ves tú? Yo veo un futuro maravilloso porque coinciden muchos aspectos simultáneamente. Coinciden aspectos económicos, donde el efecto secundario de que resulte más barato puede favorecer la expansión. Segundo, hay fenómenos tecnológicos, lo cual nos va a facilitar muchísimo la comunicación con los pacientes a través de monitorización. Bueno, es como tener una telemetría permanente que no tenemos en el hospital para todos los pacientes, en cambio sí la vamos a tener en hospitalización a domicilio. Además, relativamente pronto. Entonces, tecnológicamente nos facilita el desarrollo de nuestra actividad y además creo que económicamente es muy rentable. Y tercero, la parte más fundamental, que es el paciente, la comodidad, la seguridad y la garantía que puede ofertar un tipo de hospitalización de este tipo, que va a facilitar su recuperación indiscutiblemente. Nos quedan 2 minutos y medio. ¿Querrías dar algún tipo de mensaje, información al usuario potencial de esta prestación sanitaria? Por supuesto que sí. Nosotros es una prestación sanitaria relativamente nueva, aunque ya lleva 8 años desde que se inició en el complejo hospitalario de Orense, 8 más años desde que se inició. Y el desarrollo ha sido muy lento hasta ahora, que el desarrollo es progresivamente creciente, con unos resultados que ahí están. Nuestra estancia media de patologías, de grupos relacionados, de diagnósticos establecidos, para que nos entienda todo el mundo, estándar, tenemos una estancia media en ciertas patologías hasta más corta que una hospitalización convencional. Las encuestas de satisfacción de los usuarios son tremendamente maravillosas, es decir, no se puede comparar con ningún otro servicio del hospital, ¿no? También entiendo, y que nuestra labor es tan humanitaria, que yo como paciente, tú como paciente y cualquiera como paciente, si las técnicas hospitalarias me las pueden llevar a mi casa, bienvenidas sean. Creo que eso es un futuro esperanzador para todos y muy humanitario. Muchas gracias, Alfonso. Gracias a ustedes por estar aquí. Espero verles la próxima semana. Ya sabe que pueden solicitar algún tipo de pregunta, algún tipo de cuestión relacionada con lo que estamos comentando al correo electrónico de sincitaprevia@telemiño.com y a un teléfono que siempre aparece en sus pantallas. Espero verles la próxima semana. Buenas noches.